Buenas tardes, mi nombre es Irene Barrasa y vengo de Askunde, un centro de psicología y psiquiatría. Y bueno, esta es la última charla del programa Gurasoan Martxan del Ayuntamiento de Eibar. Y vamos a hablar sobre las adicciones comportamentales. Las adicciones comportamentales, al final lo que suponen es una pérdida de control sobre un comportamiento, una conducta que estamos realizando, que en principio pueden ser conductas totalmente habituales, y aparentemente inofensivas, ¿no? Pero al final la persona muestra una necesidad de realizar continuamente esa actividad a pesar de las consecuencias adversas que puede conllevar el realizar esta actividad y sobre todo tan constantemente, ¿no? Y esto al final tiene lugar, todo esto lleva a la interferencia en diferentes áreas de la vida de esta persona, ¿no? Pues tanto familiar como académica, como en el grupo de iguales, ¿no? Por ejemplo. Las adicciones comportamentales suelen seguir una secuencia evolutiva, ¿no? Lo que quiere decir, pues eso, que suelen como seguir un camino. De hecho, se empieza, ¿no?, con una conducta que es placentera y recompensante, ¿no? Por ejemplo, con el consumo de sustancias, cuando una sustancia se consume, suele activarse, suele aparecer en bastante cantidad un neurotransmisor llamado dopamina, que al final lo que genera es esa sensación de euforia y bienestar, ¿no? Pues con este tipo de actividades sucede lo mismo, también se segrega, también el cerebro también segrega dopamina, ¿no? Por lo que cuando se realizan este tipo de actividades también se produce ese efecto de subidón o satisfacción, ¿no? Lo cual motiva que estas conductas se repitan. Además, seguido de esto, se produce un aumento de los pensamientos dirigidos a esa conducta, ¿no? Ya no solo es el tiempo que estás pensando en ello mientras lo estás haciendo, sino el tiempo en el que estás pensando en ello mientras no lo estás haciendo. También sucede que al final esa conducta se repite cada vez más frecuentemente, ¿no? Si inicialmente, por ejemplo, jugabas a juegos de azar una vez al año, pues al final parece que con este tipo de adicciones lo que pasa es que acabas, ¿no?, repitiéndola cada vez con más asiduidad y se produce lo que llamamos tolerancia, ¿no? ¿Qué es la tolerancia? Que si en principio tú únicamente necesitabas un tiempo concreto realizando esa actividad, como puede ser, pues con una hora te valía y sentías la satisfacción y era suficiente para ti, en este caso ya que se produzca la tolerancia quiere decir que cada vez necesitas realizar más tiempo esa actividad para poder sentir esa saciedad o esa satisfacción, ¿no? Además, se suele empezar a quitar importancia, ¿no?, a ese interés excesivo que se siente por esa actividad. Pues, por ejemplo, lo que llamamos negación, ¿no? Al final, cuando las personas, sobre todo las personas de tu entorno, ¿no?, te empiezan a decir, pues igual estás igual estás apostando demasiado, tal, tú le quitas importancia, ¿no? Y le quitas importancia al hecho de que estés pensando constantemente en eso y que te genere un interés absoluto. Para ti no tiene importancia en principio, ¿no? O se la niegas. Además tienes un deseo súper intenso de realizar esa actividad y con altas expectativas, muy altas, de hecho desproporcionadas, ¿no? Y esta conducta, lo curioso, ¿no?, es que cuando ya empiezan a aparecer porque muchas veces las consecuencias negativas en este tipo de adicciones no suelen aparecer inmediatamente, sino que se dan después, ¿no? Entonces, una vez empiezan a aparecer las consecuencias negativas, la persona sigue realizando esta actividad y además se justifica personalmente, ¿no?, diciendo, bueno, no pasa nada, esto es totalmente normal, da igual que esté apostando mucho, no pasa nada, mucha gente apuesta, y intenta convencer a su entorno, que generalmente en este punto del proceso ya le están llamando la atención y le están diciendo, creo que estás apostando demasiado, creo que estás dejando demasiado dinero, y les intenta convencer, ¿no?, a las personas de su entorno de que no, de que está todo bajo control y que todo está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estas consecuencias negativas de las que hablaba empiezan a aumentar de forma ya más considerable, es entonces cuando la persona empieza a pensar que quizás
está teniendo un problema y quizás debe hacer algo, ¿no?, para hacer frente a este problema. ¿Qué suele suceder? Que intenta dejarlo, pero no siempre lo consigue. Suele haber bastantes intentos fallidos. Hay veces que sí que lo consigue, por ejemplo, ¿no?, en el caso de pues, una dependencia a las redes sociales. Hay veces que igual las personas consiguen incluso quitar una aplicación como puede ser el Instagram, ¿no?, durante un tiempo, o el WhatsApp, o cualquiera de estas redes sociales. Pero ¿qué sucede finalmente? Que generalmente vuelve a activarla e incluso tiende a ser mayor el tiempo que pasa después invirtiendo, ¿no?, el tiempo que invierte en estas redes sociales como una forma de compensar todo ese tiempo que no ha invertido en ese tiempo en el que quitó la aplicación, ¿no? De hecho, ahora ya la conducta no se mantiene por ese efecto placentero del que hablaba al principio, ¿no?, cuando hablaba de la dopamina y demás. Al principio la conducta se mantiene por el efecto placentero. Pues ya llegados a este punto, la conducta se mantiene para evitar el efecto, los efectos adversos, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que con otro tipo de adicciones, ¿no?, con las adicciones a sustancias, a drogas, empieza lo que llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando una persona que tiene adicción al juego deja de apostar, empieza a sentir malestar que se puede traducir en ansiedad, irritabilidad, irascibilidad, nerviosismo. Entonces, al final muchas veces continúa jugando no por el placer que le genera esto, sino para evitar todos estos malestares, ¿vale?, como una forma de aliviar, ¿no?, esos malestares. Aunque es verdad que ese alivio que se produce cuando juegan cada vez es más corto y de menos intensidad, ¿vale? Cada vez el jugar les sirve de menos. Además, con todo esto, también se reduce la capacidad de tolerancia a la frustración y de gestión de emociones desagradables, ¿no? Porque bueno, este tipo de comportamientos, cuando se hacen como vía de escape de problemas o vía de escape de emociones desagradables, como puede ser la frustración, al final tiendes a no cuidar, ¿no?, tus otras estrategias de afrontación, a no utilizarlas, y a base de no utilizar otras estrategias de afrontación, lo que hacen es desgastarse y cada vez sabemos menos cómo gestionar estas emociones, ¿no? Al final, este comportamiento, el juego, por ejemplo, en este caso, se suele convertir en la única vía de huida y de las problemáticas o las emociones desagradables que pueda sentir esta persona, cuando estamos ya en este punto, ¿no? ¿Y cuál suele ser el desencadenante o por qué llegan las personas al tratamiento? Pues normalmente es porque hay una crisis externa, ¿no?, que bien puede ser pues que ha perdido muchísimo dinero, que en caso de adultos, por ejemplo, se ha quedado sin trabajo, o pues por ejemplo en el caso de estudiantes ha suspendido todas las asignaturas. No suele haber como situaciones de crisis que alertan o a la misma persona o a los familiares, que generalmente también son los que suelen pedir ayuda, ¿no? Vale, existen unas diferencias, ¿no?, un poco para diferenciar entre las adicciones que conocíamos hasta ahora, ¿no?, y de las que se ha hablado siempre, que son las adicciones a sustancias, a drogas, y vamos a diferenciarlo con este tipo de adicciones, ¿no?, las adicciones comportamentales. Hay una serie de similitudes, hay cosas que comparten, pero hay cosas que no. Por ejemplo, ¿qué similitud será? Pues que en ambas hay una dependencia, una necesidad imperiosa de realizar ese acto, bien sea consumir una sustancia o bien sea utilizar jugar a juegos de azar, ¿no?, por ejemplo, y un malestar cuando esta no se realiza, ¿no? La tolerancia, lo que hablaba antes, de que cada vez necesitamos más tiempo realizando esa conducta, o cada vez necesitas una cantidad de sustancia mayor, ¿no? La tolerancia se produce en los dos tipos de adicciones, y el síndrome de abstinencia también, es decir, ese malestar, ¿no?, del que hablábamos antes, pues la ansiedad, la irritabilidad, todo esto que sucede cuando bien dejas de consumir una sustancia o dejas de jugar a juegos de azar, por ejemplo, si tienes una adicción. Además, también se produce en todo tipo de adicciones una reducción de las conductas adaptativas,
¿A qué nos referimos las conductas adaptativas? Pues, por ejemplo, las conductas de autocuidado, ¿no? de higiene, por ejemplo, de tiempo de higiene también del sueño, el tiempo que le dedicamos al sueño. Bien, cuando se tiene una adicción a drogas o a las drogas, o bien cuando se tiene una adicción comportamental, esas cosas se tienden a dejar en segundo, tercer o incluso cuarto plano, ¿vale? Y efectivamente, pues también inevitablemente se da un deterioro de las relaciones sociales de las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la dependencia a las redes sociales, ¿no? De la que hablaremos posteriormente, pues probablemente no se deterioren tanto las relaciones online, pero sí que se produce un deterioro bastante grande de las relaciones presenciales, ¿no? En cambio, sí que existen unas diferencias, como por ejemplo, que mientras que en las adicciones a las drogas es muy habitual es bastante habitual la politoxicomanía, ¿no? La adicción a distintas sustancias. En el caso de las adicciones comportamentales no es tan habitual encontrarse una persona que tenga adicción a los juegos de azar, adicción a las redes sociales, adicción a las compras, vigorexia, ¿no? Adicción al deporte. No suele estar, la persona no suele tener todas las adicciones a la vez, mientras que sí es habitual, por ejemplo, encontrarse una persona que se adicta al alcohol, al tabaco y a la cocaína, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿y qué otra diferencia encontramos? Pues que, por ejemplo, en las adicciones comportamentales, cuando una persona está con el síndrome de abstinencia porque ha dejado de jugar, por ejemplo, a los juegos de azar y vuelve a jugar, este síndrome de abstinencia puede durar horas, incluso días, mientras que con las sustancias, si tú tienes un síndrome de abstinencia, consumes esa sustancia, el síndrome de abstinencia desaparece rápido. Pero con las adicciones comportamentales no, tú puedes seguir jugando durante tiempo y seguir con ese malestar, ¿vale? Si hablamos de los factores de riesgo generales de todas las adicciones comportamentales, y ahora me voy a centrar en los psicológicos, ¿no? Hablaríamos, por ejemplo, de una baja percepción de riesgo. Evidentemente, si tú, por ejemplo, concibes el juego de azar como una actividad inocua que no tiene ningún efecto perjudicial o ningún riesgo sobre tu salud psicológica y demás, bueno, pues probablemente realices esa actividad con mucho menos cuidado, con mucha menos conciencia del dinero que te estás gastando, sin prever y establecer antes de jugar, por ejemplo, cuánto dinero te quieres gastar, ¿no? Porque no entiendes que sea algo peligroso o que pueda entrañar riesgos, por lo menos, ¿no? La impulsividad está directamente relacionada con las adicciones, tanto con o sin sustancia. De hecho, cuanto menor capacidad tengas de controlar tus impulsos, más te va a costar, ¿no? No realizar eso que deseas profundamente y que encima te produce recompensas, ¿no? Que habíamos comentado, que te genera recompensas, que habíamos comentado antes. La búsqueda de sensaciones nuevas, evidentemente, ¿no? Como hablábamos, todas estas sensaciones nuevas, como estas recompensas y demás, son muy atractivas, ¿no? Entonces, si estás predispuesto o sientes esa necesidad de conocer sensaciones nuevas y demás, muy característico también esto de la etapa de la adolescencia, que por eso también este tipo de, que luego voy a hablar concretamente de qué sucede, ¿no? en los jóvenes, por qué son especialmente sensibles a este tipo de adicciones, ¿no? Cuando hablamos, también la autoestima baja inevitablemente es un riesgo, porque al final, si tú, por ejemplo, tienes la autoestima baja, puedes utilizar, hay gente de hecho, ¿no? Con la autoestima baja que utiliza, por ejemplo, las redes sociales como una estrategia para inventarse una identidad ficticia en la que todo es perfecto, ¿no? Y en la que se siente más segura con esa identidad. Las redes sociales te permiten eso, ¿no? Al fin y al cabo. La carencia de afecto, inevitablemente. Podemos tender a buscar en esos comportamientos o en esas sustancias, ¿no? En estos comportamientos, en este caso, pues esa satisfacción que no nos da, que no tenemos por carencia de afecto.
la pobreza en habilidades sociales. De hecho, si volvemos al caso de las redes, de la dependencia a las redes sociales, es muy claro, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchas dificultades para relacionarse en su día a día con la gente de su entorno, pero en cambio, detrás de la pantalla de un ordenador o de su móvil se encuentra mucho más segura, ¿no? Y entonces, pues es más probable, ¿no?, que tienda a pasar demasiado tiempo utilizando esas redes sociales. También el abuso o dependencia de sustancias. Hay bastante relación es decir, si tú tienes una dependencia a el alcohol, la cocaína, la sustancia que sea, es más probable que acabes teniendo una adicción de tipo comportamental, y de hecho hay bastante conexión. Los datos avalan que hay como bastante comorbilidad, bastante conexión entre la adicción a la cocaína y al alcohol y la adicción al juego, el juego patológico, la adicción a los juegos de azar, ¿no?, los juegos de apuestas. De hecho, una de las características de las salas de apuestas es que muchas veces regalan alcohol a los usuarios, ¿no? Entonces, claro, están fomentando de alguna forma también este abuso de alcohol, que claro, esto lo hacen las salas de apuestas para que ese jugador, esa jugadora se quede más tiempo jugando y además pierda el control sobre sus comportamientos, ¿no? Porque al final el alcohol afecta al lóbulo central y al lóbulo frontal, y por lo tanto a la capacidad de control y razonamiento, ¿no? Entonces, inevitablemente vas a tener un juego con más riesgo, ¿no? Vas a jugar de forma más riesgosa. Y por último, el contexto social, ¿no? Ahí entraría la familia, la escuela o el grupo de iguales. Si, por ejemplo, en nuestra familia todo el mundo realiza apuestas deportivas y, por ejemplo, se me ocurren, y se ve como algo normal y se realiza con mucha asiduidad, pues lo más probable es que el hijo o hija, ¿no?, asuma esos comportamientos como normales y tenga también esa percepción de riesgo, ¿no?, sobre esa conducta. Si hablamos de factores de protección, hablaríamos prácticamente de los contrarios, ¿no? Pues una autoestima elevada te va a favorecer que no desarrolles ningún tipo de adicción. La capacidad de tomar decisiones, ¿no? Saber qué es lo que es bueno para ti, intentar encaminar tus decisiones hacia eso. La asertividad, la capacidad de decir no, es fundamental para prevenir cualquier tipo de adicción, ¿no? Porque la presión grupal es muy alta a veces en estos casos, ¿no? Entonces, si tú no tienes la autoestima suficientemente fuerte y no tienes la capacidad de comunicar tus deseos y necesidades de forma asertiva y respetuosa, ¿no?, pues puede que acabes cayendo y haciendo lo que hacen todos tus amigos, aunque igual a ti no te apetezca apostar, pero bueno, pues un poco por presión grupal, que no siempre es explícita, ¿no? No siempre es que te están machacando directamente como tienes que jugar, venga, no jodas, no seas maricón, no sé qué, ese tipo de comentarios, ¿no?, que encima se cuestiona la masculinidad y la orientación sexual para promover el uso y abuso de este tipo de comportamientos, sino que también está la presión intrínseca, ¿no?, que al final tú mismo, por mucho que nadie te diga nada, ninguno de tus compañeros te diga nada, si tú eres el único de tus compañeros que no juega a juegos de apuestas, probablemente te sientas tan raro y tan fuera de lugar que acabarás jugando, ¿no? A no ser que tengas una alta autoestima y mucha capacidad asertiva como para poder decir no y saber qué es lo que quieres, ¿no?, y seguir con eso para adelante. En el contexto social, evidentemente la comunicación familiar es fundamental, no solo para hablar sobre los riesgos que implican este tipo de comportamientos o ofrecer mensajes preventivos, sino también para que en el caso de que haya algún tipo de problema, el menor o la menor sea capaz de hablarlo con sus padres y madres. Porque hay muchas veces en las que los hijos, los padres son las últimas personas en enterarse de que sus hijos tienen un problema de adicción, por miedo a la bronca, por miedo a que no te van a entender, por miedo a que vayan a juzgar tu comportamiento,
por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, sí que es fundamental para prevenir cualquier tipo de adicción establecer una buena comunicación en la familia y un buen apego familiar, ¿no? Y ser afectivamente cercanos con los hijos e hijas. Evidentemente también influye el ambiente escolar, ¿no? y la actitud del profesorado y la actitud de los iguales. Como decía antes, pues al final si todos tus amigos están jugando a juegos de azar todo el rato y quedas con ellos siempre en las casas de apuestas, pues es probable, ¿no?, que algún día acabes jugando tú. Dentro de el DSM, que es el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, únicamente se categoriza como adicción comportamental la ludopatía, la adicción a los juegos de azar. Aunque sí que es verdad que para futuras actualizaciones del manual se dice que se van a estudiar, por ejemplo, la adicción a los juegos por Internet. Pero de momento solamente está categorizada esta. Como adicción como tal. Y de hecho, ¿por qué resulta, ¿no?, por qué esta conducta es una conducta de alto riesgo en transformarse en una conducta adictiva? Principalmente porque hay una gran facilidad para acceder al juego. De hecho, no solo porque hay muchísimas casas de apuestas y cada vez más, y encima cada vez más en barrios obreros, que es siendo las personas con menos recursos económicos quienes más tienden a jugar a juegos de azar por la esperanza de esto me va a solucionar mis problemas económicos, sino también por el componente online, ¿no?, que ha aparecido recientemente y que al final, pues mientras que los menores generalmente suelen tener problemas para entrar a las casas de apuestas porque suele haber una persona controlando y pidiendo el DNI, también soy consciente de que hay muchos sitios que no es así, pero en la mayoría de sitios se supone, ¿no?, o se supone que en todos debería de ser así, que están pidiendo el DNI, pero online la limitación que te piden, o sea, tú tienes que poner la edad que tienes y te piden una tarjeta de crédito, pero los chavales lo que están haciendo es coger la tarjeta de crédito de sus padres y apuntar los datos de las tarjetas de crédito de sus padres. Entonces no hay ningún tipo de dificultad para los menores en Internet para acceder a juegos de azar, ¿no? Luego la publicidad y los bonos. Estamos sufriendo bastante bombardeo de publicidad, de hecho, a todas horas. Y los bonos, ¿no? Los bonos son esto que nos ofrecen las casas de apuestas, sobre todo las casas de apuestas online, ¿no? Juega, tienes gratis un bono de 200 euros, 300 euros o la cantidad que sea, ¿no? Y tú empiezas a jugar con ese bono. Luego la inmediatez de la recompensa. En el momento en el que ganas, recibes el dinero inmediatamente, ¿no? Y eso evidentemente es atractivo para los jugadores. Y la falsa sensación de control, ¿no? Al final, viendo este tipo de anuncios es fácil que nos demos cuenta, ¿no? Es fácil entender por qué se genera esta sensación de control. Gana 500 euros jugando al fantasy, ¿no? Ya te está diciendo, vas a ganar esto. O elige tus partidas, elige cuánto ganas. Tú eliges, está en tus manos, ¿no? O tu primera apuesta sin riesgo. Hablan de que es algo seguro totalmente, que no tiene ningún riesgo y que además pues lo vas a ganar, te llueve el dinero del cielo. Además, bueno, aquí por ejemplo 100.000 euros garantizados, ¿no? Es como casi que te lo venden como si fuese un comportamiento totalmente sensato y de locos no hacerlo porque es que están garantizados 100.000 euros. Eso es lo que nos dice la publicidad, ¿no? Y además os he puesto ahí las fotos de los Osasuna y del Real Madrid, que son, por ejemplo, bueno, todos los equipos de fútbol, excepto la Real, en la Liga Española, patrocinan a casas de apuestas. Y de hecho, al final, esto se utiliza mucho, ¿no?, como una forma de fidelizarte con tu equipo, ¿no? Si tú apuestas por tu equipo y apuestas encima en la casa de apuestas de tu equipo, es una forma de fidelizarte con tu equipo de fútbol. De hecho, como habéis visto, la mayoría de anuncios están dirigidos a personas jóvenes que muestran a ídolos, ¿no? Estas personas que aparecen en la foto, todas estas personas han hecho anuncios de casas de apuestas. Y bueno, venden en todo esto como atractivo, ¿no? Porque al final si tus ídolos, que son deportistas, que son famosos, están vendiéndotelo, bueno, pues hace que eso sea más atractivo.
Además, al relacionarse con el deporte y ser, de hecho, muchos jugadores, aquí creo que son todos deportistas, de hecho, ¿no? Pues el hecho de que haya deportistas vendiéndolo, pues de alguna forma nos muestra que es una actividad, una práctica saludable, ¿no? El apostar, por ejemplo, en deportes, por ejemplo, y lo que decía antes, de apostar como una forma de lealtad hacia tu equipo, una actividad sensata, totalmente, una inversión sensata, porque están garantizados los 100.000 euros, y promueven mucho la impulsividad con el tema esto de los bonos y demás, y en ningún momento nos cuentan cuáles son las ganancias de la casa de apuestas, ¿no? Eso se les olvida. De hecho, ahora ha habido una nueva normativa que ya se supone que ya está en vigor, lo que pasa es que yo sigo viendo anuncios en televisión, pero se supone que no sé cuándo se aplicará, pero bueno, según la nueva normativa, estos tipos de anuncios se van a poder emitir únicamente en televisión y radio de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Todos los equipos deportivos van a tener prohibido publicitar casas de apuestas en sus camisetas. Y por lo tanto, en todos los partidos de fútbol y demás, que suele aparecer muchísima publicidad y demás, tampoco se van a poder emitir tampoco van a poder publicitarse las casas de apuestas, no solo en las camisetas, sino, quiero decir, aparecen muchas veces como en todo el estadio y demás, porque esos partidos no van a ser entre la 1 y 5 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, eso son una serie de cambios que va a haber, no sé realmente cuándo se van a aplicar, pero de hecho la ley está aprobada ya. Este mes ha sido. Antes hablaba de que sí que hay una predisposición de los jóvenes, ¿no?, a tener este tipo de adicciones. Bueno, por lo que se ha encontrado, esta es una encuesta realizada en Euskadi en 2017, sí que es verdad que las personas jóvenes están en esta encuesta están categorizadas entre 15 y 34 años. Juegan menos que las personas mayores de 35 años, juegan menos, quiero decir, de forma diaria, ¿no? Se les llama jugadores activos a estos, ¿no?, los que juegan de forma habitual. Son menos los que juegan de forma habitual, los jóvenes, pero sí que es verdad que tienen una forma de jugar mucho más arriesgada. Y bueno, esto tiene que ver inevitablemente con que el sistema o sea, al final la construcción neurológica de los jóvenes y adolescentes y niños está muy dirigida al riesgo, ¿no?, al atractivo del riesgo y a la necesidad de recompensa inmediata, ¿no?, que son dos factores que aquí tienen una gran influencia. Y bueno, el tipo de apuestas que realizan más los jóvenes son apuestas deportivas y juegos de casino, pues ruleta, dados y todo este tipo de juegos. Y bueno, también es importante tener en cuenta que al final en la adolescencia la presión grupal, ¿no?, el reconocimiento social de tu grupo es muy importante, ¿no? Entonces, como había dicho antes, bueno, hay muchos chavales que igual acaban jugando porque pues, su entorno está jugando, ¿no? Y luego resulta que el juego online inevitablemente acerca mucho más el juego a los jóvenes. Primero porque en las casas apuestas tenían más dificultades y luego porque si eres de una generación que has crecido con las pantallas, ¿no?, pues va a ser más fácil para ti, ¿no?, acabar accediendo a este tipo de juegos que igual en el propio salón, ¿no?, de juego. Y de hecho el juego online tiene una serie de características propias que no tienen las casas de apuestas físicas que hacen que este sea más adictivo, ¿no?, o tenga un potencial más adictivo que el juego en casas de apuestas. Para empezar, la disponibilidad, ¿no?, que tú puedas jugar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando tú quieras, puedes jugar. De hecho, bueno, hay testimonios, ¿no?, de chavales con ludopatía que cuentan cómo pues igual iban a la universidad y mientras la profesora o el profesor estaba dando clase, ellos estaban apostando con el móvil, ¿no? Al final puedes realizar esas apuestas donde quieras. Accesibilidad, lo que decía antes, coges la tarjeta de crédito de tus padres, que es lo que han hecho muchos y lo que hacen muchos menores, y entran sin ningún tipo de problema, ¿no?
mientras que en las casas de apuestas físicas suelen tener más restricciones. El anonimato, nadie sabe quién eres y nadie te va a juzgar, ¿no? Que al final hay mucha gente, pues igual que sí que es verdad que la imagen social del jugador de azar igual no es, si la comparamos con, por ejemplo, con el consumidor de sustancias, pues está bastante más estigmatizada la conducta del consumidor de sustancias, pero pues te evitas ese posible estigma que puedas tener si te ven entrando a una casa de apuestas, ¿no? Al final, el juego online nadie sabe que estás jugando si tú no se lo cuentas a nadie. Además es una completa inmersión, ¿no? Como una especie de disociación incluso, tú puedes estar jugando ahí las horas que quieras, te metes en ese móvil o en esa pantalla y te olvidas como del mundo exterior. Además tienes una cantidad de eventos pues muy alta, ¿no? Entonces pues no tienes ni opción para aburrirte o para pensar, bueno, no voy a dejar de jugar porque ahora me están proponiendo otra cosa por aquí, ¿no? Y además nos permite esa interacción que muchas veces las casas de apuestas no permiten, ¿no? Al final tú puedes, de hecho hay algunos juegos con los que tú te pones los cascos y aunque no interacciones de forma presencial, estás interactuando con gente de todo el mundo, ¿no? Mientras estás jugando al póker, por ejemplo, online. Y la simulación se refiere a cuando, bueno, algunos juegos online ofrecen la posibilidad de demos. ¿Qué son estos? La posibilidad de jugar con dinero ficticio. Y los demos están diseñados de tal forma que inicialmente siempre hay unas ganancias muy grandes. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué genera en los usuarios, en los chavales? Porque además, para los demos no te piden ser mayor de edad. Tú puedes entrar siendo menor de edad. Entonces, si tú estás jugando a un demo y de repente ves que en muy poco tiempo has ganado muchísimo dinero, tu percepción, ¿no? Probablemente vayas a desarrollar la creencia errónea de que es muy fácil ganar mucho dinero muy rápido o por ejemplo, o por el contrario, que tú tienes una capacidad especial y como mucha destreza en este tipo de juegos, ¿no? Porque no nos olvidemos que los juegos de azar hay una parte que sí que es la de que tú juegas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si estamos hablando, no en todos, pero por ejemplo si estamos hablando del póker, sí que hay una parte de capacidad tuya de jugar al póker, aunque evidentemente hay una parte de azar inmensamente grande, ¿no? Y de hecho se me había olvidado comentar que con el tema de, y esto es algo que de hecho he visto bastante en los colegios cuando hago los talleres en los pueblos, que los chavales piensan que si están jugando con sus amigos es menos probable que desarrollen una adicción. Les da esa sensación como de inmunidad. No pasa nada porque estamos todos juntos jugando, ¿no? Igual que muchas veces también sucede eso con el consumo, ¿no? Si estamos todos juntos, no es que esté yo solo jugando, yo solo consumiendo, ¿no? Y bueno, existen una serie de señales de alarma que madres y padres debieran de tener en cuenta a la hora de identificar, ¿no? que existe un problema y que hay que solicitar ayuda, ¿no? La primera pues, sería la necesidad, ¿no? de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada, lo que decíamos antes de la tolerancia. Además esta persona gasta la mayoría de su dinero en apuestas, teniendo en cuenta que los menores suelen contar con muy poco dinero. Muchas veces no es la mayoría de su dinero, sino todo su dinero, ¿no? Y de hecho hay muchos jóvenes que pues, dejan de hacer otro tipo de... muchos jóvenes, digo, con una adicción comportamental de este tipo, dejan de realizar otro tipo de actividades, como irse a cenar con sus amigos, porque ese dinero de la cena prefieren guardárselo para poder seguir apostando, ¿no? Empieza a mentir por el juego, bien sea diciendo que no ha jugado o bien mintiendo, diciendo que no ha perdido o no te dice cuánto ha perdido. Bueno, también muchas veces sucede que se piden préstamos para jugar, no préstamos al banco, que también, pero evidentemente si estamos hablando de jóvenes, adolescentes, menores y demás, no suelen pedir un préstamo al banco, pero sí que suelen pedir préstamos a sus amigos y amigas, ¿no? Entonces,
bueno, pues este ya es un indicativo, ¿no?, de si tengo que pedir dinero para poder seguir apostando, es un indicativo de que algo va mal, ¿no? Lo que decíamos antes de intentos fallidos por dejar la conducta, ¿no?, porque ya cuando los efectos adversos empiezan a aumentar, ya empiezas a darte cuenta de todo el dinero que has perdido y ya estás como dejando de un lado esa negación inicial que tenías porque decías, no, todo está bien, está bajo control. Ahora ya has perdido tanto que intentas dejarlo, pero esos intentos normalmente suelen ser fallidos, ¿no?, y acabas volviendo a jugar. O acabas jugando más de lo que, por ejemplo, del límite que te habías establecido, ¿no? O, por ejemplo, cuando vuelves a jugar para recuperar el dinero que has perdido, ¿no?, que al final, bueno, es bastante absurdo porque probablemente ese dinero el dinero que estás invirtiendo ahora lo vuelvas a perder. Pero, bueno, es un comportamiento habitual en estos casos. Y también, pues, evidentemente, si se está poniendo en riesgo a la relación con la familia, la relación con las amistades o los estudios o demás, evidentemente sería una señal de alarma que habría que tener en cuenta, ¿no? Bien, como había dicho antes, como adicción comportamental como tal, solo podemos hablar de la ludopatía, pero sí que es verdad que hay en la comunidad científica un debate sobre si se debería de introducir también dentro de esa categoría la adicción a las redes sociales o la adicción a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Claro, las redes sociales están diseñadas de una forma que resultan muy atractivas, ¿no?, para los y las usuarias. Están diseñadas de forma cautivadora, con sus colores, está como todo muy pensado, ¿no?, el diseño. Bueno, de hecho, voy a volver un segundo atrás, perdón, pero en las casas de apuestas creo que es interesante saber que están diseñadas de forma que el juego sea cada vez mayor. Es decir, no solo es que, como comentaba antes, que te dan alcohol gratis para que pierdas el control y demás y te quedes más tiempo, sino que además no tienen ninguna ventana, de modo que no puedas ver si es de noche o de día o cuántas horas llevas jugando, porque tampoco tienen ningún reloj para que no puedas ver cuántas horas estás jugando. Y de hecho muchas, y no son todas, tienen inhibidores de frecuencia para que no te puedan llamar por teléfono. Claro, para todas estas personas que llevan tantas horas jugando, que le llama a la familia, ¿qué? ¿Cuándo vienes? Bueno, esa llamada no se va a recibir. Todo está diseñado y pensado para que el juego sea pues abusivo, ¿no? Volviendo a las redes sociales, lo siento. Además de ser cautivadoras, acercan al grupo de iguales, ¿no? De hecho, facilitan la aceptación del entorno, en el caso de los adolescentes muchas veces. Y de hecho hay muchos padres y madres que nos cuentan, ojo, yo no quiero que tenga redes sociales, pero es que es la única del grupo, de su cuadrilla que no tiene, y hijo, no quiero que le marginen, o no quiero que se quede sola por eso, o no quiero que le estén cuestionando, ¿no? Y acaban haciéndole redes sociales, a pesar de que las redes sociales están prohibidas para menores de 14 años. Pero bueno, sabemos que los chavales hoy en día, yo lo que veo en los colegios es que muchos desde los 8 o 9 años ya empiezan a tener redes sociales. Además, permite celebrar los logros, ¿no? Lo cual genera satisfacción, evidentemente, ¿no? Al final tú ganas una competición y tienes la opción de subir la foto y además aportar muchísima información sobre ti, ¿no? Dónde estás, cómo te sientes, ¿no? Nos dan opciones para todo ya este tipo de redes sociales. Nos permite además, como decía antes, mostrar la identidad que nosotros queramos. Te puedes inventar tu propia identidad y plasmarla en las redes sociales. Y bueno, evidentemente son útiles por otras cuestiones como la comunicación inmediata a cualquier parte del mundo, tenemos una fuente de información prácticamente inagotable, entretienen, lo cual en el caso de los adolescentes es algo que se ve y que de hecho los padres comentan bastante, ¿no? Que es que los chavales cada vez tienen menos capacidad de tolerar el aburrimiento. Y esto es probablemente en gran medida, habrá otros factores evidentemente, pero el uso
y abuso de las pantallas, ¿no? Y la presencia masiva de las pantallas y de tantas herramientas de entretenimiento que nos ofrecen, inevitablemente hace que los chavales, en vez de bueno, pues decir, mira, me aburro, pues voy a pensar, no voy a intentar desarrollar mi imaginación, voy a pensar a cosas a las que pueda jugar yo mismo y pues trabajar otro tipo de creatividad y demás. No, porque está la pantalla que te lo da todo muy fácil y enseguida tienes un entretenimiento garantizado, ¿no? Inmediato. Además, bueno, permite realizar denuncias sociales y crear comunidad y compartir información y conocimientos con gente de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a pesar de tener todas estas ventajas y atractivos, también implican ciertos riesgos, ¿no? Y bueno, la dependencia está ahí, evidentemente. De hecho, muchos padres y madres nos vienen contando esto, ¿no? Que sus hijas e hijos tienen una gran necesidad de estar constantemente utilizando las redes sociales y que cuando, por ejemplo, se les castiga sin móvil o hay algún problema en casa y desaparece el wifi, o sea, y se corta el wifi, o se establecen límites, ¿no? En ese sentido, esto muchas veces está generando agresividad en los menores, ¿no? Y esta agresividad viene dada por esa irritabilidad, esa pues sí, esa ansiedad, ¿no? Esa irascibilidad de la que hablábamos antes como síndrome de abstinencia, ¿no? Ese malestar que se produce cuando no podemos realizar esa conducta que nos genera dependencia. Y bueno, pues evidentemente pues, los síntomas son similares en todas las adicciones comportamentales, solo que cambia la conducta, ¿no? Pero bueno, cuando está implicado en esta conducta tiene mucha excitación y está muy contenta, y cuando se retira la conducta es todo lo contrario. Y bueno, los síntomas son muy similares en todos los casos. Pero además, en el caso de las redes sociales, de esto voy a hablar un poco por encima, porque no son adicciones comportamentales, ¿no? O sea, pero sí que hay una serie de riesgos que están relacionados con la utilización inadecuada de las redes sociales, ¿no? Como puede ser el ciberbullying, que básicamente es el bullying a través de las redes sociales, ¿no? El ataque continuado de varias personas dirigido hacia única persona, ¿no? Personificado y bueno, y constante. Que la mayor diferencia igual con el bullying sería lo que decíamos antes también con el juego online, ¿no? Que es 24/7, que es 24 horas al día, 7 días a la semana, tienes posibilidad de estar recibiendo acoso a través de una pantalla. El sexting, bueno, podría o no categorizarse como riesgo, porque de hecho no tiene por qué implicar riesgo. El sexting son las relaciones sexuales a través de las redes sociales, ¿no? Al final, si tú tienes una relación de muchísima confianza y se establecen unos acuerdos y esos acuerdos se cumplen, tú compartes un contenido íntimo con esa persona, pero si esa persona bueno, no lo comparte a más personas y se lo guarda para ella y es una relación consensuada y consentida, no habría ningún problema. El problema empieza cuando del sexting pasamos a la sextorsión, es decir, que esa persona en la que yo tenía confianza y le he mandado esa foto empieza a amenazarme con publicar esa foto, mandársela a mis profesores, mandársela a mis amigos, mandársela a la gente de mi entorno, a mis padres, ¿no? Para, bien, por ejemplo, ha sucedido bastantes veces, para evitar que me deje, ¿no? En el caso de las parejas, o para que vuelva conmigo, o bien para que tenga relaciones sexuales conmigo, o bien, ¿no? Se utilizan como forma de chantaje la difusión de este tipo de imágenes. La ciberviolencia de género sería pues, la violencia de género, o sea, la violencia por el hecho de ser mujer, pero a través de las redes sociales, ¿no? Que muchas veces al final estas suelen estar conectadas, ¿no? Este tipo de agresiones. El gossip, que sería pues, la difusión de mentiras y chismorreos que dañan al final la imagen de una persona, y el grooming sería lo que está reflejando esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Que básicamente es una persona adulta que se pone una máscara de niño, que en realidad, para hablar con un niño, ¿no? En realidad son personas adultas que se crean perfiles falsos
de niños para ponerse en contacto con niños. Y lo que hacen es pues, establecer una relación de confianza, y una vez la relación de confianza está establecida, muchas veces, como para fortalecer esa confianza, mandan fotos de un niño desnudo como si fuesen ellos, ¿no? Que habrán conseguido de algún lado, y les piden al niño real, ¿no? A la persona real al niño real que le mande fotos suyas también. A veces esto sucede, los niños mandan estas fotos y luego suele haber pues también amenazas: si no quedas conmigo voy a publicar esta foto. Y bueno, desgraciadamente ha habido bastantes eventos desagradables de este tipo. Y luego la pérdida de intimidad y privacidad, ¿no? Lo que decía antes, que ahora puedes encontrar en las redes sociales prácticamente todo: dónde estás, cómo te sientes, con quién estás, qué estás haciendo, y absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante trabajar con los menores como padres y madres la importancia de la intimidad y de la privacidad, y que, bueno, que no, o sea, se pueden utilizar redes sociales, pero no tienes por qué utilizar todas las opciones que nos brindan las redes sociales, ¿no? No tienes por qué contar cómo te sientes, aunque te dé opción a poner el mood, no tienes por qué poner con quién estás y etiquetar con quién estás, o poner la localización. O sea, por mucho que nos den las opciones, no tenemos por qué pues poner en riesgo nuestra intimidad o nuestra privacidad, ¿no? Y por eso pues, existen una serie de pautas de autoprotección para tener cuidado con las redes sociales, que estaría muy bien que los padres y madres pudiesen ofrecérselas a los menores, ¿no? Como por ejemplo, pues no dar datos personales en las redes sociales, cerrar el perfil para que los amigos puedan verlo publicado, pero no otras personas que no están dentro de los amigos de esa red social, utilizar contraseñas complejas para que no te usurpen la cuenta. Si se comparte información sobre aficiones, hay que tener en cuenta que se puede sufrir un bombardeo publicitario, porque bueno, todo el tema de las cookies y demás. Es importante también no dar información sobre la familia, planes y viajes, ¿no? Porque al final, bueno, ha pasado, de hecho, que claro, si tú, pues otra cosa es que haya pasado un tiempo y tú ya subas una foto de tu viaje o lo que sea, ¿no? Pero estar poniendo exactamente dónde estás le está dejando, para empezar, a los ladrones claro, porque además, si tú has puesto dónde vives, la casa, has puesto una foto de tu casa, has puesto, si tú ofreces toda la información, luego esa información está ahí y la gente puede utilizarla, ¿no? En tu contra. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta qué información se sube. No subir, pues eso, fotos de personas o incluso nuestras que puedan poner en riesgo, ¿no? Pues estamos hablando de desnudos, por ejemplo, se recomienda no hacerlo, y especialmente en menores. Antes de agregar a un nuevo amigo, se trata de intentar averiguar qué realmente es esa persona, porque de hecho, cuando nosotros en los colegios preguntamos a los chavales si tienen las redes sociales cerradas quiero decir, si tienen puesto solamente para amigos, la mayoría nos dicen que sí. Pero claro, ¿dónde está la trampa? Pues que luego agregan como amigos a cualquiera. Entonces, no sirve de nada que tengas cerrado el Facebook o la red social que sea únicamente para amigos, si luego estás aceptando como amigos a cualquier persona que te agrega, sin que sea realmente tu amigo y sin saber quién es, ¿no? Que al final, lo que decía, podemos estar ante una persona que es un adulto y que se está haciendo pasar por un menor para conseguir pues, fotografías íntimas de un menor, por ejemplo, ¿no? Bueno, también se recomienda no utilizar los datos reales, sino usar un mote o poner datos falsos para proteger la propia identidad. Además, los menores de 14 años necesitarían el permiso paterno, el consentimiento paterno-materno. Y es importante también que los menores sepan que existe la opción de la denuncia y que pueden pulsar el botón de denuncia en caso de que suban una foto en la que sale ella o le etiqueten una foto suya sin permiso, ¿no? Evidentemente, la primera opción sería decirle a esa persona: por favor, no subas esa foto mía, o no quiero que subas fotos mías sin preguntarme antes, o no me etiquetes en fotos sin preguntarme antes.
o si asumen decirle, perdona, puedes borrarla, pero si esa persona hace caso omiso de nuestras peticiones, bueno, siempre queda la opción de pulsar el botón de denuncia, ¿no? Bueno, respecto a los videojuegos, que también decíamos que es una... bueno, que se está viendo cada vez más casos de dependencia a este tipo de videojuegos, ¿no? Y de hecho sí es verdad que los videojuegos presentan una serie de ventajas, como la concentración en la actividad que está realizando, aunque sí que es verdad que si el juego es excesivo se produce un efecto inverso y de hecho puede generar que te cueste concentrarte en actividades que impliquen menos estímulos, ¿no? Como por ejemplo leer un libro. Claro, si tú estás acostumbrado a jugar a un videojuego con muchísimos sonidos, muchísimos colores, muchísimos estímulos, de repente te pones frente a un libro y te puede costar concentrarte, ¿no? Porque al final tu mente se ha acostumbrado a esa cantidad de estímulos. La capacidad visual también puede ser favorable para la capacidad visoespacial, para mejorar y desarrollar la capacidad visoespacial, pero también lo mismo, si el consumo es excesivo, si el tiempo que estás jugando a videojuegos es excesivo, puede provocar el efecto contrario, ¿no? Que disminuirá la capacidad visual. La capacidad física y coordinación evidentemente se trabaja también cuando estamos jugando a videojuegos de deporte, por ejemplo, ¿no? En los que te estás moviendo, no estos en los que solamente estás moviendo el dedo, sino que te mueves tú también, ¿no? Y luego la mayoría de juegos sí que es verdad que, bueno, igual no la mayoría, pero hay muchos juegos que promueven el trabajo en equipo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, también tienen una serie de riesgos, como el aislamiento, que nos encontramos cada vez más, ¿no? Menores que tienden a pasar el casi 100% de su tiempo libre jugando a videojuegos en sus casas en vez de salir al parque con sus amigos. También nos encontramos con una relación de dependencia muchas veces, de necesidad imperiosa de jugar y síndrome de abstinencia cuando no se juega y una agresividad, ¿no? Hacia la persona igual que te está prohibiendo seguir jugando. También daños en la salud física del tipo de sobrepeso, como había dicho, disminución de capacidad visual y demás. Estos riesgos aparecen evidentemente cuando jugamos de forma excesiva, no si juegas de vez en cuando, no vas a tener esos problemas, ¿no? Pero estamos hablando ya de un uso de los videojuegos muy elevado y abusivo, ¿no? Problemas de atención, como decía antes, cansancio visual, agresividad, asunción de valores inadecuados, ¿no? Porque al final sí que es verdad que los videojuegos tienen el código PEGI, del que hablaré más adelante, que al final nos dice para qué edades son apropiadas o qué tipo de contenido se utiliza en ese videojuego. Pero claro, aparte de que hay muchos padres y madres que no controlan esto, por otro lado, es muy importante saber cuáles son los valores que está transmitiendo ese videojuego, ¿no? Porque, por ejemplo, no voy a decir ningún videojuego, pero hay videojuegos que son muy violentos y que además tienen hay un sexismo exagerado en los personajes, ¿no? Pues al final lo que está promoviendo son los valores de violencia y sexismo. Si esto no se cuestiona, no se repiensa, no se critica y se juega y se asume como patrón de conducta normal, pues tenemos un problema, ¿no? de valores que trabajar. De hecho, hay muchos chavales que me comentaban que, por ejemplo, chavales, os estoy diciendo de 8 años, que no deberían de jugar al Fortnite, pero que juegan, y me decían que el Fortnite no es un juego violento porque no aparece sangre. Pero claro, el objetivo del juego es acabar vivo, pero ¿cómo acabas vivo? Hombre, también puedes campear, que es esconderte y no sé qué, pero la mayoría de gente lo que hace es matar para conseguir acabar vivo. Entonces, un juego en el que el objetivo es matar de alguna forma para acabar vivo, acabar ganando, que no es violento, ¿no? La percepción de los menores de que eso no es violento nos dice que hay que reflexionar sobre esto con ellos, ¿no? Hay que reflexionar sobre los valores que reciben en los videojuegos y sobre la influencia que esto pueda tener en sus futuros comportamientos, ¿no?
También pues hay a veces dificultad de diferenciar entre realidad y ficción si no trabajamos con ellos, sobre todo si son muy pequeños y están jugando a videojuegos que no son apropiados para su edad. Bueno, de hecho ha habido casos, ¿no?, como muy llamativos, es verdad que son los menos, pero bueno, ha habido casos concretos en los que los menores han perdido totalmente la capacidad de diferenciar entre la realidad y la ficción y se han creído que son personajes del videojuego, ¿no? Y bueno, ha habido casos muy dramáticos. Y bueno, pues también pueden aparecer, evidentemente, a raíz de la dependencia, el aislamiento y demás, pues problemáticas en distintas áreas de la vida, ¿no? Tanto con la familia, porque no te deja jugar todo lo que tú querías, con los amigos, porque ya pasas de ellos, porque por mucho que te tocan el timbre te quedas jugando en casa, o con el colegio, por ejemplo, porque te has pasado toda la noche jugando y llegas a clase y te duermes, ¿no?, que es lo que nos cuentan también algunos profesores. Ahí va. Pero también tenemos una serie de pautas de autoprotección que pueden utilizar y pueden trabajar los padres con los menores, ¿no? Primero, analizar y cuestionar los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? O sea, que es aclarar qué es un videojuego y que eso no tiene nada que ver con la realidad y que por mucho que el objetivo de este videojuego sea matar, es que hay videojuegos en los que si matas a una embarazada tienes puntos dobles. O sea, quiero decir, hay una barbaridad de mensajes. Entonces, si no se trabaja esto y no se cuestiona esto, yo no digo que prohíbas jugar, ¿no? Porque si bueno, está dentro de la edad establecida y tal, puedo jugar, pero cada padre y madre decidirá lo que juegan sus hijos, pero sí que creo que es importante que si les dejas jugar, seas consciente de cuáles son los mensajes que reciben y cuestionarlos, ¿no? Y que ellos entiendan que eso no tiene nada que ver con la realidad y que eso no son valores aplicables a la vida cotidiana. Eso, comprobar que son aptos para la edad con este código PEGI que aparece en la imagen, ¿no? Que nos aparecen por un lado los números y por el otro lado los dibujitos, ¿no? Por ejemplo, el primero creo que son contenido explícito, o sea, como insultos y cosas así. El segundo es discriminación, el segundo dibujito que aparece. El tercero son drogas, el cuarto es miedo, el quinto es azar, el siguiente es sexo, luego violencia y luego online, ¿no? Entonces te dicen de alguna forma, esos dibujitos, de qué tipo de juego estamos hablando. Claro, es importante que los padres conozcan lo que es el código PEGI, qué significan esos dibujitos, ¿no? Para saber si es apropiado o no para la edad de su hijo o hija. Vale, para ir acabando ya, ¿cuáles son los consejos, ¿no?, que ofreceríamos para el control parental de las tecnologías de la información y la comunicación, que son al final pues, los videojuegos, las redes sociales, los móviles y todo esto, para los padres y madres? Lo ideal sería crear un plan de consumo familiar de pantallas, ¿no? De hecho hay una aplicación. Bueno, hay una aplicación, seguro que hay una aplicación, pero bueno, esto es un link, el American Pediatrics Association. Tú ahí metes la edad del menor, metes el nombre de la familia y puedes te da como consejos o estrategias que puedes llevar a cabo para disminuir el riesgo de la exposición y disminuir también la exposición a ese tipo de pantallas, ¿no? Bueno, de esta forma pondremos límites al uso de las TIC, pero es importante que para poner límites también conozcamos cuál es el uso que realizan, ¿no? Animar a que pasen tiempo sin tecnologías de la información y la comunicación y subrayar la importancia del juego no estructurado, ¿no? Lo que comentaba antes, que al final, pues eso, cada vez hay menos tendencia a poder aburrirse y enseguida estás tirando del entretenimiento, ¿no? El juego estructurado al final es un juego libre, un juego en el que no hay normas, no hay reglas, tú te inventas las reglas y las normas, ¿no? Por lo que vas aprendiendo a medida que vas jugando. Lo idóneo sería poder usar juntos las nuevas tecnologías, no todo el rato, pero si queremos saber qué influencia puede tener ese videojuego en nuestros hijos e hijas, primero debemos saber cómo es ese videojuego y para eso probablemente habrá que jugar con ellos, ¿no? Y entonces ver exactamente cuáles son los mensajes que reciben y cómo el menor reacciona ante los contenidos, ante los valores y ante los mensajes que puedan aparecer, ¿no? También es fundamental dar importancia a la comunicación física, ¿no?
subrayar la importancia de que nos relacionemos no solo virtualmente, sino físicamente, y también ser buen modelo de conducta. No sirve absolutamente de nada que les estemos diciendo a nuestros hijos que no utilicen los móviles todo el rato, o que no utilicen los móviles en la hora de la comida, o que no estén todo el día pegados a una pantalla, si luego los padres están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tiene que concordar un poquito el mensaje que damos con nuestro comportamiento. Y bueno, una posible limitación de tiempo para el uso de pantallas como forma de ocio podría ser pues 1 o 2 horas al día, ¿no? Mientras que pues, estamos viendo que por lo general el uso está siendo de 6 horas, 7 horas, bueno, depende evidentemente de persona en persona, pero por lo que vemos en los colegios, los menores utilizan muchísimas más horas al día las redes, o sea, las pantallas que 1 o 2 horas. Sí que es verdad que en concreto hay menores a los que sus padres les tienen muy claro establecido el límite, o por ejemplo únicamente les dejan jugar los fines de semana o cosas así, pero diría que eso es más anecdótico que la norma. En los colegios en los que yo he estado, que evidentemente no es un reflejo de todo Euskadi, ¿eh? Vale, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Mantener zonas sin tecnología, ¿vale? O sea, por ejemplo, las comidas. Las comidas pueden ser un momento muy importante de comunicación en la familia, de la importancia del contacto y demás, que se va a obstaculizar si tenemos la televisión encendida o si tenemos el móvil al lado, ¿vale? O por ejemplo la hora de ir a la cama, el estar con las pantallas antes de ir a dormir hace que sea mucho más probable que desarrolles insomnio, más que desarrolles insomnio, que te cueste más dormir, ¿no? que tengas más dificultades para poder dormirte si estás con la pantalla. De hecho, a las personas que padecen de insomnio se les recomienda que las últimas horas de la noche no estén con pantallas, ¿no? Nunca utilizar la tecnología como chupete emocional, que esto sucede mucho, ¿no? Tiene una rabieta, no quiero que me siga dando la brasa, le doy el móvil y se calla. No estamos solucionando nada, es un parche que dura muy poco y que luego trae consecuencias a largo plazo bastante negativas. Entonces, bueno, lo idóneo sería enseñarles a identificar, expresar y gestionar esas emociones de forma saludable, ¿no? Utilizar el Common Sense Media, que es como otra aplicación para poder analizar la idoneidad de este tipo de cuestiones para la edad de unos y otros. Asegurarse de que nuestro hijo o hija tiene un comportamiento adecuado en los dos mundos, en el virtual y en el real, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, pues si en el real se comporta bien, damos por hecho que en el virtual también, y no controlo ni tengo conciencia de cuál es su actitud en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, es importante asegurarnos de que este comportamiento se da en los dos sentidos. Recordar el tema de la importancia de dejar la cuenta cerrada y recordar que existe una huella digital, que es que al final la huella digital es que todo lo que se sube a la red se queda en la red. Por mucho que lo pongas solo para amigos, por mucho que incluso lo borres después, eso está ahí y se va a quedar ahí. Entonces hay que tener cuidado con qué se sube. Recordar la importancia de la privacidad, de la intimidad, mantener una comunicación abierta, ¿no? Solucionando dudas y quejas que puedan ir surgiendo sin necesidad de juzgar los comportamientos, o sea, a la persona, ¿no? Y los errores pueden convertir, al final hay que tener en cuenta que los errores pueden convertirse en aprendizaje si lo trabajamos desde la empatía, ¿no? Mientras que, si claro, nos cuentan que, por ejemplo, alguien le está realizando sextorsión, ¿no? Le está amenazando que va a compartir fotos íntimas. Si nosotros, en vez de ofrecerle comprensión y ayuda, nos dedicamos a juzgar a la persona por haber compartido una foto íntima, probablemente si vuelve a pasar algo similar, ese hijo o hija no nos va a contar nunca nada, por miedo a que le volvamos a juzgar. Entonces, hay que juzgar los comportamientos y no a las personas, sí. Vale, luego las normas y los límites, como una especie de pautas para establecer normas y límites de forma adecuada, ¿no? Deben ser mensajes claros. Al final, si por intentar argumentarlo le estás dando tantas vueltas que casi es inentendible,
pues mejor que no, ¿no? O sea, cortos, concisos y claros. Hay que ser firme con las normas, no tiene ningún sentido que yo establezca una norma y luego pues no se cumpla cuando te venga en gana, ¿no? Entonces, ¿para qué están las normas? Ofrecer, evidentemente, opciones cuando sea posible, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del confinamiento, soy perfectamente consciente de que es muy difícil limitar el tiempo de ocio online a 2 horas porque la mayoría de ocio alternativo se había limitado drásticamente. Entonces, soy consciente de que quizás ahí era un momento para ser más flexibles con ese tiempo, ¿no? O, bueno, pues eso, que se pueden ofrecer otras opciones. No hay que ser tampoco súper rígido, pero eso no significa que se puedan saltar la norma cada vez que les venga en gana, ¿vale? Es muy importante acordar las normas con la pareja antes de transmitirlas, porque al final si le vamos a transmitir una norma y mientras se la estamos transmitiendo estamos discutiendo nosotros porque ni siquiera tenemos nosotros claros cuál va a ser la norma, porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra, pues esto va a ser bastante confuso para la persona, para el menor, y además probablemente lo utilice a su favor. Es decir, como sabe que Aita deja una cosa y Ama deja la otra, pues cuando quiera una cosa le pedirá a Aita y cuando quiera la otra le pedirá a Ama, ¿no? Luego, argumentar los motivos de las normas, ¿no? Al final se trata de que todas estas normas y límites y control parental del que hablamos sea una forma de gestionarlo cuando ellos son tan pequeños que no tienen la capacidad todavía de gestionarlo por sí mismos de forma adecuada. Pero evidentemente este control se va a ir disminuyendo a medida que van creciendo y a medida que van desarrollando la capacidad de controlarse ellos mismos. Pero esto no van a poder hacerlo si las normas que les damos y los límites que les ponemos no están justificadas y argumentadas. Porque ellos deben entender por qué no pueden jugar más de horas al día o qué riesgos implica el que lo hagan. ¿O qué riesgos implica? ¿No? O sea, todo debe estar bien argumentado y bien justificado, porque al final, si no, si una norma no está argumentada y justificada, se va a cumplir cuando la persona de autoridad esté presente. Cuando la persona de autoridad desaparezca, la norma desaparece, ¿vale? Como decía, desaprobar la conducta y no al hijo, ¿vale? Y gestionar las emociones a la hora de establecer las normas. Es decir, que si estamos con un nivel de tensión muy elevado, como yo siempre utilizo la metáfora del semáforo, ¿no? Si estamos en rojo, el semáforo nos dice que nos paremos. Todo lo que salga de nuestra boca, cuando estamos en rojo, probablemente nos vayamos a arrepentir, porque le vamos a gritar más de la cuenta, puede que se nos escape algo que no queremos. Entonces, lo ideal sería poder gestionar nuestras emociones como padres y madres, como personas, más bien, y luego ya cuando esa emoción esté más en naranja o en verde, será el momento de poder comunicar las normas. Y bueno, por último, existen como forma de prevención general, existen una serie de habilidades para la vida, habilidades sociales que podemos trabajar, ¿no? Se pueden trabajar como en el hogar y que previenen ante cualquier tipo de adicción, ¿no? De hecho, si una persona tiene adquiridas todas estas capacidades, es muy poco probable que acabe desarrollando una adicción. No que no juegue o que no apueste o que no tenga redes sociales, pero que sí tenga un mayor control sobre su conducta, ¿no? Al final, el autoconocimiento y la autoestima, si tú te quieres a ti mismo y tienes claro lo que quieres, es menos probable que caigas ante las presiones grupales y es más probable que tiendas a realizar actividades más relacionadas con el autocuidado, ¿no? La comunicación asertiva, como decía, fundamental para saber decir no. Las relaciones interpersonales, ¿no? Al final, cuando una persona es capaz de relacionarse de forma saludable con sus amigos y amigas, igual no tiene la necesidad de esconderse en las redes sociales para poder establecer estos vínculos, ¿no? La empatía, inevitablemente fundamental para prevenir el ciberbullying, para no juzgar a las personas que reciben sextorsión, porque desgraciadamente esto es algo que nos encontramos mucho en el aula, ¿no? Menores que están culpabilizando a la víctima en vez de al agresor, ¿no? A la toma de decisiones, evidentemente, la resolución de conflictos, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos, las adicciones en general, no solo las comportamentales, suelen ser una forma de evitación experiencial, ¿no? Al final tengo una realidad que no me gusta y quiero evadirme de ella, quiero evitar esta situación. Entonces,
pues o bien juego a juegos de azar o bien me meto en las redes sociales todo el día, ¿no? Mientras que, bueno, si sé solucionar conflictos de forma adecuada, probablemente no tenga que recurrir a estas vías de escape, ¿no? El pensamiento creativo, que es fundamental a la hora del ocio y tiempo libre, de generar nuevos ocios y tiempos libres, ¿no? Nosotros en el colegio lo vemos un montón. Les cuesta mucho y necesitan mucho tiempo pensar en opciones de ocio saludables, alejadas de las drogas y de las tecnologías. O sea, igual piensan alguna, pero si quieres una gran variedad de opciones, que las hay, existen evidentemente, les cuesta. Necesitan bastante tiempo y digamos que no está esta costumbre, ¿no? Que el pensamiento creativo no está tan trabajado, probablemente, como decía antes, por el abuso de entretenimiento, ¿no? Que no te permite aburrirte y entonces no te permite igual tanto desarrollar ese pensamiento creativo. El pensamiento crítico es fundamental para ser consciente de cómo todo esto puede afectar y, por ejemplo, saber interpretar tanto los videojuegos como las apuestas, o sea, los anuncios de casas de apuestas y demás. Y por último, pues la identificación, expresión y gestión emocional. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Voy a ver si ha habido alguna pregunta aquí. Todavía no. Sí, vale. ¿Cómo puede ser? Ah. Vale, perfecto. Ya, vale. La primera es, ¿cómo puede ser que sea legal y gratuito un juego como el Fortnite cuando lo único que fomenta es la violencia y crea en los chavales una adicción impresionante? ¿Se puede hacer algo al respecto? Bueno, pues como no sé si esta pregunta está dirigida a si se puede hacer algo como sociedad o si se puede hacer algo como padre. Bueno, yo te voy a responder como padre, si puedes hacer algo como padre, porque como sociedad, bueno, evidentemente puedes cuestionarlo, puedes, no sé, el asociacionismo puede funcionar o la denuncia, bueno, hay distintas vías, ¿no? Pero supongo que esta pregunta está más dirigida a qué hacer al respecto como padre. Pues creo que lo más importante que se puede hacer es promover el pensamiento crítico y promover en los chavales una actitud crítica que evidentemente va a ser, la capacidad crítica va a ser menor cuando menores sean ellos, entonces probablemente pues en vez de que jueguen ya al Fortnite con 8 años, que ya, o con 7 incluso están jugando, pues limitar la edad de juego y limitar el tiempo y cuestionar el mensaje que se recibe constantemente, o hay gente que decide prohibir a sus hijos el uso del Fortnite, eso ya es opcional. No sé si he respondido muy bien a la pregunta, la verdad, porque es difícil. Bueno, la siguiente sería muy buenas, muy interesante la charla, es que ricasco. También me preocupan los mensajes muy planos y banales que consumen rápidamente los jóvenes en YouTube a través de las youtubers y es muy difícil de controlar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, bueno, YouTube es otra red social y es verdad que los chavales consumen, o sea, pasan muchísimo tiempo en esta aplicación y además eso, como que se ve, ¿no?, que la capacidad de atención en los chavales está muy reducida y cada vez necesitan cortos, o sea, vídeos y imágenes con más estímulos y cortos. O sea, enseguida pasan a otra cosa, ¿no? Y al final los vídeos de YouTube es un poco eso, ¿no? Aquí sería, en este caso sería igual, es importante analizar con nuestros hijos e hijas qué tipo de canales de YouTube consumen, qué tipo de mensajes se envían en estos canales o bien prohibir los que no son adecuados para la edad y cuestionar los mensajes que se reciben, intentando generar eso, una opinión crítica y una actitud crítica hacia lo que están recibiendo para que, por mucho que lo vean, sean conscientes de que eso en la vida real no tiene mucho sentido
y que sobre todo no lo asuman como verdad absoluta, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa y de hecho cuando trabajamos el autoconocimiento con los menores en los colegios hay una pregunta que suele hacer que es ¿quiénes son tus ídolos? ¿No? Un poco para ver cuáles son sus valores también, porque de alguna forma los ídolos representan esa cosa que te parece importante, ¿no? Y en muchísimos casos los ídolos son youtubers de los chavales, ¿no? Youtubers que igual lo único que están haciendo es jugar a un videojuego. Entonces, bueno, habría que analizar eso y con el menor. ¿Hay una pregunta más? A ver. ¿Cómo recalcar bien la norma de no usar tecnología entre semana? Bueno, pues yo creo que lo fundamental es hacerles conscientes de los riesgos que implica el uso abusivo de las pantallas, pero bueno, en concreto, ahora estamos hablando de las redes sociales y de los videojuegos, ¿no? Y entonces intentar generar ese espíritu crítico, como decía, a partir de darse cuenta de los riesgos que implican. A mí, por ejemplo, me resulta muy útil con los chavales que no son tan conscientes de los riesgos o que igual que les hablas de un riesgo pero no conectan con ello o piensan que es algo muy alejado y que nunca les va a pasar a ellos. Lo que sí que me funciona, por ejemplo, es utilizar vídeos de personas que han pasado por este tipo de situaciones y que pues nos cuentan su experiencia, ¿no? Al final los testimonios nos permiten no solo empatizar con esa realidad, sino tomar conciencia de la gravedad de la situación, ¿no? Entonces puede ser una forma de hacerles ver que la necesidad de ese tipo de normas, ¿no? De la prohibición de utilizar entre semana, además de hablarles de la importancia que tienen los otros juegos, hablarles de la importancia del aburrimiento, de la importancia de desarrollar un imaginario más amplio, de desarrollar el pensamiento creativo, etc. No sé si he respondido. Es que se aprovechan de usarla para preguntar algo a los de clase. Ah, vale, que esta pregunta tenía dos partes. Entonces, ¿cómo recalcar bien la norma de no usar tecnología entre semana? Porque hay veces que se aprovechan de usarla para preguntar algo a los de clase. Vale. Evidentemente, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías se están utilizando ya a nivel académico también, y eso puede implicar ciertas ventajas, bueno, pues no se trata tampoco de prohibirlas, sino pues asegurarnos de que si ahora estás utilizando la aplicación, el móvil, lo que sea, para preguntar algo de clase concreto, bueno, está bien, lo hacemos, aunque también no nos olvidemos que se sigue pudiendo llamar, que está esa opción, que mi generación llamábamos por teléfono a las casas de nuestros amigos para preguntar qué había de deberes cuando se nos había olvidado. O sea, se puede hacer perfectamente, porque la mayoría de casas siguen con teléfono fijo, o si no, al móvil. Pero vamos, que no es necesario que te pongas... pero bueno, si no, si quieren utilizar el WhatsApp para preguntar algo en concreto, para mandar los deberes o lo que sea, se puede hacer, pero evidentemente eso no significa que entonces ya tienes toda la hora libre, ¿no? Bueno, pues mira, ¿cuánto tiempo necesitas para preguntar y recibir o mandar los documentos que necesitas para poder hacer los deberes? Bueno, pues este tiempo de móvil y ya está, ¿no? Cuando hemos prohibido, pues evidentemente se pueden hacer excepciones y se puede flexibilizar en caso de que se requiera para cosas como de tipo académicas. Sí, gracias, eso es. Vale. Vale, pues muchas gracias. No sé si vosotras, las que estáis aquí, tenéis alguna pregunta. Yo sí. Vale. Yo entre semana, muy buena, muy interesante la charla, por cierto. Es que ricasco. Yo entre semana, la verdad que lo llevamos muy bien. Entre semana, porque entre el inglés y así, pues no nos da tiempo, y bueno, muy bien, pero el fin de semana, 6, 8 horas y 9 horas. Y encima se ha firmado ahora y luego nos vamos a ir a la calle, total se va a la calle, va con el móvil, están un poco sentados. Te quiero decir que entonces los fines de semana yo no sé cómo probaste mucho, que les digo, joder, vamos a ver una peli, vamos a... Eso les obligo y a aguantar a la mañana, un par de horas, porque si no... Y no sé cómo porque no sé cómo entretenerles, porque ya de 15, Monopoly, o sea, no sé, pues al final pues yo cabreada, tú no cabreada, no sé cómo, o sea, el fin de semana yo no tengo solución, o sea, no tengo que decirte.
Se complica mucho más. Sí, venga, pues ya está, o sea, sí, de verdad te digo, ahora leer no les gusta, no sé qué, entonces, no sé, el fin de semana yo... Y te digo, si otra van a la calle y van a un barco y se pone el móvil, pues no sé... Sí. O sea, el fin de semana me parece una cosa horrorosa, o sea, no sé. Además que eso es súper habitual, ¿eh? Que lo de los chavales que vas al parque y les ves sentados en un banco, todos con el móvil, impacta además mucho. Y luego, con los mismos, el mayor tiene muchas veces a la FIFA y al básquet, o sea, que tampoco está jugando a juegos de matar, porque no lo dejo, pero tiene un mes de los campeonatos y está todo el día, o sea, no sé. Entonces, te quiero decir que, bueno, cada día que pero eso es una adicción, te quiero decir, digo, sois adictos a los móviles, Hombre, para que fuese una adicción tendríamos que cumplir los criterios que te decía, de tolerancia, de que cada vez necesitas más tiempo, de abstinencia, si lo dejo empiezo a sentir malestar, irritación, ¿no? O sea, hace falta que se cumplan estos criterios y necesidad absoluta de estar jugando y pensar todo el rato en eso. O sea, hay también rangos, ¿no? No es lo mismo una dependencia que un uso abusivo. O sea, probablemente estemos ante un uso abusivo, ¿no? El fin de semana, yo la verdad es que te digo que no sé cómo hacerlo, de verdad, me parece muy como, o sea, no sé. Sí, pues yo creo que es muy importante motivar otras formas de ocio saludable, que yo entiendo que es difícil porque nuestro imaginario también está reducido por este contexto, ¿no? Pero, pues comentabas, juegos de mesa, el Monopoly les aburre, no sé qué, que intentan buscar ellos también juegos de mesa más novedosos igual. No, pero es que, por ejemplo, o sea, yo en el colegio también cuando les preguntaba, ¿nos gustan los juegos de mesa? Y me hablaban del parchís, y me hablaban de la oca, y digo, pues ¿cómo nos va? Pues es que, a ver, perdón por quien le guste el parchís y la oca, pero evidentemente no son juegos muy atractivos, ¿no? O sea, ahora mismo hay juegos de mesa súper interesantes. Por ejemplo, hay uno que os recomiendo mucho para trabajar las emociones en casa, que se llama Feelings, o sea, sentimientos, pero en inglés, que sirve para todas las edades. Bueno, sí que es verdad que hay un mínimo de edad, pero no me acuerdo ahora cuál es. Pero que, por ejemplo, además de ser entretenido y demás, pues puedes trabajar el tema de las emociones, la empatía también. Pero eso, buscar nuevos juegos de mesa, buscar, pues por ejemplo, fomentar que juegue al baloncesto, ¿no? Y al FIFA, has dicho también, que le gusta el fútbol y el baloncesto online, pues que lo juegue en la calle. Evidentemente cuando llueve, pues igual hay que ir al frontón o a algún sitio que esté cubierto. También, claro, si tus amigos lo que van a hacer es eso, es muy difícil ir a contracorriente. Eso es, y luego eso no tiene muchas horas al final, te quiero decir. Claro, claro. Entonces, ¿dónde ocupas? ¿Cómo haces para...? No sale, además que no sale, solo salimos y no sé qué, pues para eso no salgo. Pues igual, al final, te estás metiendo, o sea... Claro. O sea, para mí me resulta muy complicado. Igual, no lo es. Fácil, les dejo y mira, ya películas este fin de semana, pero complicado me parece. Es complicado, pero sobre todo también porque creo que, o sea, evidentemente porque el hecho también de que estemos en un sitio que llueva tanto, ¿no? Y hace que sea más difícil en la calle jugar y tal en ciertos momentos, pero también yo creo que hay cierta parte en los padres de quiero que tengan todo el tiempo bien ocupado. Y no pensar en vosotros cuando erais pequeños, ¿teníais el tiempo siempre ocupado? No. Teníais muchísimo tiempo muerto. Pero sacábamos imaginación para jugar. Claro, y eso es lo que hace falta. Es verdad, tiene muchos, no saben. O sea, necesitan tener tiempo muerto para poder ellos imaginarse nuevas formas de juego y nuevas formas de entretenimiento, que no sean una pantalla. Y para eso tiene que haber una prohibición, porque si tú les das la opción de puedes inventarte tu juego o puedes coger el móvil y jugar a lo que te da el móvil, van a jugar al móvil, al videojuego o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante poner una norma. Tanto tiempo se juega y ya está. Y luego tienes este tiempo libre, que probablemente te darán la brasa, te darán la brasa hasta hartarte de me aburro, me tengo que hacerme... Pero bueno, a partir de aburrirse es como cuando va a generar esa mayor creatividad y va a poder imaginar nuevas formas de ocio. Sí que no es fácil, ¿eh? O sea, es muy fácil decirlo, hacerlo. Claro, claro. O sea, ya ha sido, bueno, sí. Estamos todos desquiciados, bueno, pues venga, 20 horas. Claro. Pero lo que decía, también en el confinamiento podemos ser más flexibles. O sea, estamos viviendo una situación que nos viene grande por todos lados a todo el mundo. Entonces, bueno,
no hace falta que se reduzca a 1 o 2 horas, ¿no? Pero... Bueno, el fin de semana de todo en casa es difícil, 2 horas. Me parece muy difícil. ¿Que reduzcamos igual alguna? Pues mira, con lo que me has dicho, algún... Mira, poquito a poco. Lo que dices tú, de esta hora vamos a descansar todos y vamos a merendar, pues bueno, puede ser, pero... no. Poquito a poco, tampoco vamos a ponernos objetivos inalcanzables, ¿no? Sino... No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Vale, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.